En propuestas presidenciales es hoy nuestro invitado Mauricio Rodas, candidato a presidente de la República por Suma. Son 14 preguntas con 1 minuto para contestar cada una y al final un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. El sonido del reloj indicará 15 segundos antes que está finalizando el tiempo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. La semana pasada usted sufrió un secuestro express, una víctima más entre las millares que ha habido. ¿Cuál es su propuesta para combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, Alfredo, es una propuesta integral, el programa Ecuador Seguro, que tiene 2 grandes ejes. El primero es un eje de prevención del delito, generando las oportunidades de estudio y de empleo para darles una alternativa a nuestros jóvenes y que no incurran en la delincuencia. Ahí estaremos atacando el problema de raíz. Pero también necesitamos el otro enfoque, que es el enfoque de combate al delito. Ahí vamos a fortalecer a la Policía Nacional, dotarla de mejores salarios, restablecer su esquema de condecoraciones y de bonos, dotarla también de mejores equipos, sistemas de investigación y sistemas de inteligencia. Vamos asimismo a promover una mayor participación ciudadana en el combate al delito, fomentando una cultura de denuncia, porque si es que los delitos no se denuncian, no se pueden perseguir. En ese sentido vamos a aplicar un esquema muy novedoso, que consiste en que las víctimas de la delincuencia que aporten datos para la captura de los delincuentes habrán recibido una compensación en dinero equivalente a parte de los bienes robados. Hace prácticamente 2 años, la inseguridad y la impunidad reinantes causaron que el presidente de la República convoque a consulta popular para reestructurar la administración de justicia. Pero la fortaleza de la justicia no depende de los gobiernos de turno, sino que institucionalmente depende específicamente de que se cumpla el artículo 168, numeral 2 de la Constitución, que ordena: la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. ¿Qué mecanismo crearía como presidente para que la función judicial goce de autonomía financiera y no esté condicionada por el dinero que buenamente le pueda dar el presidente de turno? Es evidente que hoy no existe independencia de poderes por varias razones. Una de ellas es precisamente el chantaje que ejerce el Poder Ejecutivo respecto a la entrega de recursos a las demás funciones del Estado, incluyendo la judicial. En ese sentido, también estamos impulsando una solución muy novedosa. Vamos a establecer las reformas necesarias para que el tesorero de la función judicial y de las demás funciones del Estado puedan acceder mediante su clave directamente a los recursos a través del sistema informático del Ministerio de Finanzas y así hacer uso de ellos en la medida en que fueron aprobados por la Asamblea Nacional en el presupuesto del Estado. Es decir, ya no depender de la buena voluntad y de la agilidad del Ejecutivo para entregar el dinero, sino que los tesoreros de las funciones del Estado accedan a él directamente a través del SIGEF, del sistema informático del Ministerio de Finanzas, mediante sus claves. Continuando con la justicia, la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia señala en su informe final que el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones legales para sancionar jueces que incluyen disposiciones que afectan a la independencia de la Administración de Justicia. Hará uso de la iniciativa legislativa como presidente para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial a fin de que se cumpla el mandato de independencia que dispone el artículo 168 de la Constitución. Nosotros vamos a propiciar que sean los propios órganos de la función judicial quienes planteen estas propuestas de reforma. Son ellos quienes mejor conocen su realidad, son ellos quienes mejor conocen lo que está sucediendo en la función judicial. Y creo yo que son ellos también quienes tienen que impulsar este tipo de iniciativas, porque el que las mismas provengan de la función ejecutiva sería otra forma de intromisión que estaría afectando la autonomía e independencia de la función judicial. Por lo tanto, vamos a impulsar que sean los propios órganos de la función judicial quienes impulsen esa reforma y por supuesto que las mismas se canalicen a través de la Asamblea Nacional. Mientras hay impunidad para el crimen organizado y los delincuentes comunes, según el informe final de la Veeduría Internacional, la protesta social ha sido criminalizada mediante la aplicación de las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo del Código Penal por parte de fiscales y jueces a pedido del ministro del Interior. ¿Considera necesario derogar esas disposiciones o es suficiente con que el gobierno y el sistema de justicia apliquen directamente la Constitución que garantiza el derecho a la resistencia? Por supuesto, la Constitución lo garantiza. Mire, Alfredo, es increíble que una disposición
que viene desde la época de la dictadura en los años 70 respecto al terrorismo y al sabotaje, que ni siquiera la dictadura la aplicó y ningún otro gobierno lo hizo, ahora se la esté poniendo en práctica para juzgar de manera excesiva e irresponsable actos de protesta social, confundiéndolos con terrorismo. Evidentemente hay que separar lo uno de lo otro. El terrorismo hay que sancionarlo cuando en efecto se produzca, pero no confundirlo con la lucha social, no confundirlo con la protesta social, como por ejemplo el caso de los 10 de Luluncoto o las decenas de indígenas que están presos injustamente por haber judicializado la protesta social. ¿Promovería una amnistía de la Asamblea Nacional para los activistas sociales criminalizados? Por supuesto, porque fueron encarcelados de manera inconstitucional e ilegal, afectando el derecho a la resistencia que consagra nuestra Carta Magna. En ese sentido, como señalé, es importante, Alfredo, saber distinguir qué es terrorismo y qué es sabotaje a través de una disposición emanada de la dictadura de los 70 y qué es lucha y protesta social. Un gobierno democrático tiene que ver a la crítica, a la protesta, no como una amenaza que debe ser intimidada o judicializada, sino más bien como una oportunidad para detectar errores en la gestión de gobierno y corregirlos. Así es como deben pensar los estadistas realmente democráticos, así es como pensamos nosotros. En un régimen democrático son vitales las relaciones con las Fuerzas Armadas. Según los registros de la UNASUR, el Ecuador es el país de América del Sur que más gasta en defensa en relación al Producto Interior Bruto, el 2.74%, y de esa suma el 84% corresponde a gasto corriente y el 16% a inversiones en equipamiento. Los salarios se han mejorado en un 55%. ¿Cuál será su política con las Fuerzas Armadas en cuanto a presupuesto e inversiones? Recibirán el que sea necesario para cumplir con su trabajo, Alfredo. Nosotros somos muy respetuosos de las Fuerzas Armadas, creemos que juegan un rol fundamental en la defensa no solamente de la integridad territorial del Ecuador, sino también en garantizar la estabilidad del orden constituido en el Ecuador. Y para ello requieren todo el apoyo institucional y también, por supuesto, económico, y lo van a tener en nuestro gobierno para que puedan seguir cumpliendo de manera honrosa y adecuada con esa tarea tan importante en beneficio del Ecuador. La administración de las inversiones en equipamiento para las Fuerzas Armadas ha causado quejas del propio presidente de la República. ¿Consideraría necesario que el ministro de Defensa vuelva a ser un militar profesional como era antes? Por supuesto, en nuestro gobierno será un militar quien dirija el Ministerio de Defensa, como es lógico. Yo creo que el Ecuador es el único país que en 6 años ha tenido 2 poetas como ministros de Defensa. Este tipo de cosas no pueden ocurrir. Zapatero a tus zapatos. Requerimos fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, y para ello es muy importante que quien lo encabece sea un militar. Pasemos a la inversión social. Para salud, el presupuesto del gobierno destina el 2.50% del Producto Interior Bruto, cuando según mandato de la disposición transitoria 22 de la Constitución de Montecristi, el año pasado debió haber llegado ya al 3.40%. ¿Cuáles son sus prioridades respecto a la inversión en salud, en cuanto a monto, calidad? Bueno, obviamente vamos a cumplir lo que ordena la Constitución respecto al incremento de recursos en favor de la salud, por un lado. Y por otro lado, permítame comentar una anécdota, Alfredo, porque el gobierno dice que ha hecho mucho en salud, pero si bien ha habido avances, todavía siguen habiendo grandes problemas. El otro día en Loja me decía una señora, mire, tengo una niña de 7 años con un problema en el hígado y me han dado cita en un hospital público de aquí a 7 meses. Esto es indigno, debe cambiar, y para ello estamos planteando una reforma integral del sistema de salud que empiece con fortalecer los mecanismos de prevención y el sistema de atención primario a través de los centros y subcentros de salud, y un mecanismo muy novedoso para descongestionar la atención de los usuarios en los hospitales públicos. Vamos a promover que los médicos privados, utilizando su infraestructura, consultorios y servicios de calidad, brinden servicios gratuitos a los pacientes del sistema de salud público a cambio de reducciones en su impuesto a la renta. El otro rubro importante de la deuda social es educación. La disposición transitoria 18 de la Constitución ordena
que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interior Bruto. Pero solo se destina el 3.9% para educación básica y bachillerato. Nada más, no universidades. ¿Cuáles son sus prioridades para la inversión en educación básica y bachillerato? Bueno, aquí hay otro incumplimiento del mandato constitucional. Nosotros vamos a cumplir lo que señala la Carta Magna en el sentido del incremento de recursos en favor de la educación, para lo cual, al igual que en el caso de la salud, vamos a reducir algunos gastos de rubro innecesarios que existe actualmente en el gobierno. Nosotros pensamos que es fundamental fortalecer la educación inicial. Hoy, 8 de cada 10 niños no reciben educación inicial, aquella para niños de 0 a 5 años. Es necesario construir un mayor número de centros comunitarios infantiles, capacitar a un mayor número de madres comunitarias para que brinden este tipo de atención e incluir el almuerzo gratuito para los niños adicional al desayuno que ya existe en la educación inicial. Vamos también a fortalecer la educación primaria y bachillerato, no solamente mejorando su cobertura, sino fundamentalmente sus niveles de calidad a través de nuevas tecnologías y apoyo a nuestros maestros. No pueden ser atacados como han sido en el actual gobierno, requieren todo nuestro respaldo por el rol fundamental que cumplen en la sociedad ecuatoriana. En cuanto a la calidad de la inversión pública, la Contraloría General del Estado ha comprobado irregularidades en algunas contrataciones del gobierno, pero posteriormente a la firma y ejecución de los contratos cuando los hechos han sido consumados. ¿Cree necesario que se vuelva al sistema anterior del informe previo de Contraloría en la contratación pública o esto es un obstáculo para hacer obra pública? Estoy de acuerdo en que se incluya nuevamente el informe previo, Alfredo, como mecanismo para combatir la corrupción y favorecer la transparencia. Y aquello no tendría por qué dilatar los procesos contractuales ante el uso de nuevas tecnologías que aplicaríamos. Mediante las nuevas tecnologías puede realizarse de manera mucho más expedita que en el pasado este tipo de informes previos que consideramos van a servir como un mecanismo efectivo para favorecer la transparencia y el combate a la corrupción en la contratación de obra pública en el Ecuador. Hay muchas quejas sobre desviaciones y discrecionalidades en la contratación pública, especialmente la contratación a dedo mediante la declaratoria de emergencias. ¿Tiene previsto reformas a la ley de contratación pública? Bueno, primero que nada también es importante señalar que para que la Contraloría cumpla su rol de manera adecuada, se requiere que el Contralor sea verdaderamente independiente, nombrado a través de mecanismos que garanticen su autonomía del Poder Ejecutivo, algo que no ocurre en la actualidad. En cuanto a la pregunta nueva que usted me realiza, Alfredo, mire, nos preocupa tremendamente lo que ocurrió en este gobierno. Se suscribieron centenas de decretos de emergencia que en la práctica abrieron la puerta, generaron un caldo de cultivo, ¿para qué? Para contratos a dedo, saltándose todos los procesos de transparencia que señala la ley. Y eso, por supuesto, representa un caldo de cultivo para la corrupción. Por lo tanto, un gobierno que tenga clara voluntad política de combatir la corrupción, como el nuestro, no abrirá ese tipo de puertas. Utilizará los decretos de emergencia exclusivamente para aquellos casos que lo ameriten, no como mecanismo para saltarse los procesos contractuales de transparencia y demás requisitos que señala la ley. Volvamos ahora a los temas políticos. La legitimidad de los procesos electorales es esencial porque se refiere a la legitimidad del poder público. Actualmente, la aplicación de las reglas electorales cumple con lo que dispone la Constitución de la República y los tratados internacionales. Por supuesto que no, Alfredo. Hemos visto, por ejemplo, en el proceso electoral actual, cómo ha habido una serie de irregularidades. Nosotros mismos en el movimiento Suma, usted recordará, se nos intentó bloquear nuestra participación. Tuvimos que luchar durante varios meses con determinación y constancia para finalmente, a través de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, lograr nuestra participación. ¿Por qué? Porque había una orden desde el poder para evitar que podamos competir en las próximas elecciones y por ello el CNE negó nuestro registro en un principio. Gracias a Dios, aquí estamos y somos una alternativa fresca, moderna y de futuro para el Ecuador. Es evidente que han habido también otro tipo de incumplimientos, el abuso de recursos públicos con fines claramente proselitistas para favorecer al candidato Estado. Ha habido también evidentes reglas diseñadas para favorecer a dicho candidato frente a la mirada impávida, pasiva del Consejo Nacional Electoral. Todo eso incumple el mandato constitucional y el de los tratados internacionales en materia de transparencia y verdadero apego a la democracia de los procesos electorales. En el régimen presidencial, el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe del Estado. O sea, jefe de una función del Estado y jefe
del Estado. Como jefe del Estado tiene la obligación de mantener la integridad del sistema democrático mediante el cumplimiento del principio de la separación e independencia de las funciones estatales. Una grave responsabilidad. ¿Se justifica el debilitamiento de las instituciones democráticas frente al poder presidencial para gobernar mejor? ¿O es necesario que se restaure la plena vigencia del equilibrio de poderes y del régimen de derecho? Es evidente que en la actualidad no existe independencia ni equilibrio de poderes y aquello afecta un principio básico de la democracia. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar una reforma constitucional que permite establecer un verdadero entorno de independencia y equilibrio de poderes, que es fundamental. Mire, Alfredo, hace un momento hablábamos de la función judicial y comentábamos cómo la misma no es independiente, pero lo mismo ocurre con otras funciones del Estado. Por ejemplo, fíjese usted lo que David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señala, dice: a través del Consejo de Participación el régimen revivió la palancocracia. Lo dice un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, del famoso quinto poder. ¿De qué independencia me están hablando? Es fundamental, por ejemplo, hablando de este consejo, reformarlo de tal manera que se garantice que la designación de autoridades de control sean realmente independientes, algo que no ocurre hoy. Y al no serlo, es imposible que ellos combatan la corrupción de manera efectiva. Por eso es que el Ecuador está inundado de corrupción y todos los casos, en lugar... Ya se terminó el tiempo. A ver, vamos con la última pregunta. El próximo año habrá elecciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Aprovechando esa coyuntura electoral, ¿plantearía una consulta popular para fortalecer el régimen democrático? Y de hacerlo, ¿qué propondría? Bueno, esta reforma constitucional que nosotros vamos a impulsar, la vamos a intentar primero a través de la Asamblea Nacional. Y si es que no es posible, sí aprovecharemos el proceso electoral del próximo año para convocar al pueblo ecuatoriano a consulta popular y aprobar esta reforma, que es fundamental. Porque le mencionaba, por ejemplo, en el caso de las autoridades de control, fíjese usted quiénes son. El fiscal general de la Nación es un pariente y amigo íntimo del presidente de la República. Y es quien acaba de declarar cerrado el caso de la narcovalija sin encontrar responsables. ¿Quién va a presidir el Consejo de la Judicatura? Quien hasta hace poco fue secretario particular del presidente de la República. Funcionarios que supuestamente deberían ser independientes, no lo son. Por lo tanto, eso impide el combate a la corrupción en el Ecuador. Es fundamental reorganizar las funciones de dichos poderes del Estado de tal manera que se garantice la justicia y el eficiente control de la corrupción, además, por supuesto, de un pleno respeto al equilibrio e independencia de poderes. Tiene un minuto para formular un mensaje a la ciudadanía. Alfredo, nuestra candidatura está subiendo y subiendo. Cada día más gente dice que va a votar por nosotros. Esta elección es ganable. Es evidente que va a haber una segunda vuelta y es importante ejercer un voto consciente y apoyar a quien pueda ganar en esa segunda vuelta. Yo no tengo lazos con el pasado por los cuales pueda ser atacado. Yo no tengo resistencias y le estoy planteando al Ecuador una propuesta sólida, moderna y de futuro. Por eso, quiero pedirte tu voto para que podamos llegar a la segunda vuelta y ganar las elecciones e impulsar una nueva visión en el Ecuador, porque los ecuatorianos no queremos volver al pasado y apoyar a candidatos que lo representan, pero tampoco queremos quedarnos estancados en el presente. Queremos ir hacia el futuro para construir un Ecuador nuevo y mejor. Mauricio Rodas, candidato a presidente de la República por Suma. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un placer como siempre. Estefi.